¿Cómo se da la sostenibilidad de las organizaciones de las artes escénicas en Bogotá? Esta es la pregunta que motivó el desarrollo de un estudio emprendido por el Grupo de Investigación NACINTURA y la Fundación Mandolitis durante el año 2020, apoyado por el Programa de Apoyos Concertados de la Secretaría de Cultura de Bogotá y el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Las organizaciones de las artes escénicas en Bogotá han tenido históricamente un papel estructurador y de soporte en lo simbólico, económico y social para los procesos culturales que se realizan y afincan en el territorio. Es por ello que el objetivo del estudio se centró en identificar las características de la sostenibilidad en 7 organizaciones de música, danza y teatro de Bogotá, todas ellas con más de 10 años de trayectoria, buscando reconocer sus estructuras y formas del hacer sobre las que han desarrollado estrategias para lograr pervivir y mantenerse en el tiempo. El enfoque o aproximación desde el cual se abordó la sostenibilidad en este estudio consistió en primer lugar en comprender la capacidad que las organizaciones culturales tienen para mantenerse en el tiempo, para adaptarse a transformaciones que ellas no controlan y para poder articularse a otros actores en un ecosistema que les permita seguir existiendo. Es así que sostenibilidad se ve fuertemente relacionada con la perdurabilidad, como una condición integrada por factores que se relacionan y equilibran entre sí de manera constante. En segundo lugar, esa sostenibilidad o pervivencia también está determinada por el entorno. Obedece a los procesos de adaptación grupales que se realizan con organizaciones pares, financiadores, entidades reguladoras, formando un tejido relacional que se convierte en un ecosistema de hábitat. El tercer elemento hace referencia al aprendizaje que la organización debe asumir frente a una cantidad de procesos centrales y prioritarios que le permiten acumular conocimiento. Desde las teorías administrativas podemos encontrar 2 abordajes para comprender el mundo organizacional. El primero, que hace referencia a una lógica instrumental, donde se concibe la organización como una estructura funcional que obedece a procesos de eficiencia y en términos de su rentabilidad y éxito económico. Un segundo abordaje, sobre el que esta investigación se ubicó, consiste en entender la organización como un proceso vivo y en continuo cambio y transformación, enmarcado por la complejidad de las relaciones humanas y los procesos del entorno, donde la función de adaptabilidad juega un papel fundamental para la construcción de la sostenibilidad. Desde esta mirada, entendemos a las organizaciones como elementos vivos, como organismos, que tratan de mantener sus condiciones vitales en continuo equilibrio. En consecuencia, cuando se presenta un desequilibrio o fluctuación de sus ritmos y ciclos vitales, se ponen en marcha mecanismos que restauran la normalidad de la condición vital. Desde este marco de referencia podemos encontrar una serie de características fundamentales de la estructura interna de la organización que permiten el proceso de continua adaptabilidad. Para comenzar, vamos a hacer referencia a la estructura de gobierno, que está constituida por los órganos e instancias de decisión que encaminan a la organización en sus objetivos y misionalidad. En ella se ubica claramente la representación legal o la gerencia como la cabeza visible en el entorno fundante de la organización. Una segunda característica consiste en el manejo estratégico que la organización hace de los recursos, tanto físicos como intangibles, con los que inicia y los cuales se van nutriendo y movilizando en el camino. Dentro de ellos, se encontró que para las organizaciones culturales la reputación es un recurso intangible de alto valor, que bien manejado se constituye en un elemento fundamental del posicionamiento de la organización ante el público y la comunidad de su entorno. Los roles que se dan en las organizaciones culturales son otra característica que hacen parte de la estructura interna. Estos se pueden entender en 2 niveles. El primero, que se enfoca en asumir los procesos administrativos de la organización, permitiéndole proyectarse como una estructura estable para asumir procesos contractuales con entidades públicas y privadas. En este escenario, podemos identificar 3 roles fundamentales, que se convierten en la mínima capacidad instalada para afrontar el ejercicio administrativo. El primero es la figura del representante legal, que actúa en nombre de la organización para realizar trámites y asumir compromisos. Es una figura cercana al núcleo de la organización y funcional de acuerdo a su modelo de toma de decisiones. Un segundo rol es el auxiliar administrativo.
el cual tiene la característica de conocer de manera interna los diversos procesos de la organización y operar en diversas tareas y funciones según el nivel de los proyectos. Una tercera figura es el contador, rol clave en la estructura financiera. Sus funciones se basan en apoyo contable y su relación se construye en base a la contratación de servicios. Los procedimientos que se generan dentro de la organización podemos entenderlos en 4 dimensiones. La primera es aquella que permite la repetición de actividades o ejecución de procesos orientados a construir una relación con el entorno administrativo. La segunda es la que promueve los procesos de archivo y de memoria de las actividades artísticas por medio de la sistematización de colecciones, archivos y material de carácter patrimonial y simbólico. La tercera se basa en el tejido relacional que construyen los miembros de la organización con el objeto de promover un clima organizacional que potencie las relaciones internas, así como los vínculos externos. Y una cuarta y última dimensión se entiende como los procesos de gestión que se realizan orientados a la consecución de recursos, así como a la construcción de alianzas con pares y otras entidades. En el ámbito más cercano encontramos el microentorno, que es ese espacio físico, territorial, social y cultural donde se ubican las relaciones más directas y cercanas de la organización con sus públicos o beneficiarios de sus prácticas artísticas y sus proyectos culturales. En el microentorno se identifica el barrio, la localidad, en donde se desarrollan esas acciones de la organización, así como también el ámbito de prácticas artísticas con las que se trabaja. Es importante para la sostenibilidad, dado que en este espacio se construyen las buenas relaciones y vínculos más perdurables en el tiempo, la buena reputación e imagen que van dando solidez e identidad a la organización. Seguidamente, se amplía el lente de observación para situar el mesoentorno, como ese espacio territorial, social y relacional en el que la organización opera, que para el caso de las organizaciones culturales se refiere al campo cultural y al sector artístico en el que se mueven. En el mesoentorno de las organizaciones culturales de Bogotá encontramos el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, la Secretaría de Cultura y sus entidades adscritas, así como las redes y asociaciones del campo artístico. En el análisis se encontró que el relacionamiento de la organización con los actores del campo y del sector es importante para generar conocimiento sobre cómo moverse en el mismo, de acuerdo a las formas explícitas e implícitas que orientan y regulan el campo y el sector, las cuales son dinámicas y cambiantes y que este conocimiento se realimenta permanentemente. Por último, ubicamos el macroentorno, el cual se refiere a ese amplio espacio relacional, social, territorial y cultural que contiene a su vez al micro y al mesoentorno, y que podría relacionarse con el nivel nacional e internacional y de tendencias que influyen o influencian los rumbos de la organización, los cuales no son controlados por las mismas y en los que podemos encontrar los cambios políticos tanto nacionales e internacionales, los cambios tecnológicos acelerados, las transformaciones sociales globales, las influencias culturales globales, entre otras. Las dinámicas de sostenibilidad permiten describir los factores que hacen posible la perdurabilidad de las organizaciones. En este sentido, debemos entender que son categorías que se adaptan y manifiestan según los ciclos y ritmos de la organización, ajustándose a los procesos que realizan. No se consideran como factores que apunten a objetivos determinados en un plazo y momento fijo. Más bien, se consideran en un continuo movimiento y evolución que se refleja en un diverso tejido relacional dentro del cual se evidencian 4 factores. La primera hace referencia a la resiliencia, la cual se convierte en un proceso de continua adaptación a los ciclos de incertidumbre que afectan positiva y negativamente los procesos de las organizaciones, desarrollando capacidades de asumir la adversidad de manera rápida sin perder el sentido de su misión organizacional. Un segundo factor corresponde a la asimilación, que se manifiesta en la incorporación rápida de procesos, experiencias e información dentro de la organización, convirtiéndose en una herramienta que permite una acomodación y soporte temporal de los ritmos, procesos y actividades económicas que son establecidas por el entorno. Un tercer factor constituye el sentido del proyecto, que se expresa en la pregunta permanente y básica por el encontrar: ¿cuál es el sentido de la organización y el rumbo que debe tomar?
Aquí se plantea una reflexión que vuelve el motivo fundante de la organización y esa esencia que lo mantiene vivo, la cual se encuentra en continuo cuestionamiento y validación, promoviendo la construcción de ciclos, así como el reconocimiento de los mismos, y permitiendo a la organización una renovación de sus maneras de relacionarse y afrontar el entorno. Por último, encontramos la identidad artística, que configura la existencia de la organización desde sus procesos creativos y artísticos, validándose ante una comunidad y un público. Esta identidad también se encuentra en permanente revisión y renovación, permitiendo a la organización plantearse retos en una mirada alimentada por la lectura de sus entornos más cercanos y de los de influencia. El desarrollo de esta primera investigación sobre la sostenibilidad de las organizaciones culturales en Bogotá abre una puerta a la comprensión de sus lógicas internas, sus formas de relacionamiento con los diversos entornos y los factores que determinan su sostenibilidad y perdurabilidad. Para el Grupo de Investigación La Quintura y la Fundación Mandolitis, se abre un camino que buscará ampliar y profundizar esas miradas con el propósito de aportar a la gestión del conocimiento de las organizaciones culturales, tanto de la ciudad como a nivel nacional.